¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿cierto? Porque es la célula madre totipotencial, ¿sí o no? Otra pregunta, muchachos, vayan anotando. El sistema hematopoyético quiere decir proceso de creación sanguíneo que se origina de sus raíces griegas. ¿Verdadero o falso? Ve que va a ser un examen muy bueno, lo que yo quiero es que ustedes les entiendan. Otra pregunta de examen, muchachos. Paciente que llega a la droguería de Robinson en Barranca, viene de área rural, profesión agricultor, trabaja en el campo en condiciones no higiénicas y le lleva un examen donde el hematocrito está por debajo de 8 y presenta alto número de eosinófilos. Las próximas dos respuestas van a tener que ver con ese enunciado. A. El paciente tiene demasiados eosinófilos porque tiene infestación parasitaria. ¿Verdadero o falso? Ya se los había dicho, ¿cierto? Otra pregunta relacionada con el caso que le llegó a Robinson. Si el paciente campesino que trabaja en el campo descalzo en malas condiciones higiénicas, el paciente tiene una hemoglobina de 8, acuérdese que es un hombre, ¿cierto? El paciente tiene anemia, ¿verdadero o falso? ¿Okay? ¿Me están escuchando? Sí, señor. ¿Han copiado las preguntas? Sí, profe, una preguntita. A ver. Usted había comentado que iba a mandar un taller para solucionarlo, pero No, no se lo envió mi compañera. el taller era de nefrología. No, no era el taller, era un ensayo leve, ya me lo mandó la mayoría. No, profe, pero o sea, un taller respecto a para estudiar para el parcial. Un cuestionario. Un cuestionario. Ahí les estoy dando el cuestionario, mujer. Siga anotando. Ah, ok, profe. A ver, anote. ¿Quién me preguntó? A ver, anote. Los glóbulos rojos se forman como respuesta a eritropoyetina, la cual es producida en el riñón. ¿Verdadero o falso? ¿Me están escuchando todos? Sí, profe, yo sí. Coménteles a todos, muchachos. La También. eritropoyetina se produce en el riñón y es el que da la orden al organismo para producir glóbulos rojos, ¿ok? Jonathan estaba preguntando que para que se produzcan glóbulos rojos, la orden la manda el riñón por medio de una hormona que se llama eritropoyetina. Entonces, la pregunta de examen es, la eritropoyetina humana se produce en el riñón y es la encargada de aumentar la producción de glóbulos rojos en sangre. ¿Verdadero o falso? Ah, Carlos, Dayana. Eritropoyetina. ¿Ok? Falso. Va otra pregunta de examen, muchachos. El riñón es el que es encargado de determinar si hay una hemorragia en el organismo. ¿Por medio de qué sistema? ¿El yuxtaglomerular o por el túbulo contorneado distal? ¿Cuál de los dos? Ese sistema determina si tenemos una hemorragia, ¿de acuerdo? Y si hay una hemorragia, ¿quién es el primero que llega a tapar la herida? Las plaquetas. ¿Ok? ¿Me están escuchando? Ok. Si tenemos una hemorragia de un campesino que nos llega sangrando, el encargado de... Excelente, Austin.
Plaquetas, claro, son las primeras que llegan para tapar el vaso que está produciendo hemorragia. Pero el encargado de saber que tenemos una hemorragia es el aparato justaglomerular. ¿De acuerdo? Él es el que me va a decir que estoy perdiendo sangre. ¿Qué sucede en la arteriola aferente del riñón cuando hay una hemorragia? ¿Se contrae o se dilata? Van a ser así casos clínicos para que les quede claro el examen, integrando la parte renal con la parte de hematología. Entonces, la arteriola deferente se contrae cuando hay una hemorragia y le manda la orden a el riñón que produzca eritropoyetina. La eritropoyetina manda la señal a la médula. Sí, señor. Sí, señor. Manda la señal a la médula para que me produzca glóbulos rojos y me produzca plaquetas, para que me reemplace la sangre que estoy perdiendo y siga transportando oxígeno. ¿Sí se dan cuenta que es muy lógico el examen, muchachos? ¿De acuerdo? Entonces, tengo una paciente que tiene una herida en un brazo, llega con la herida infectada, caliente, roja. Las células encargadas de la defensa son A, glóbulos rojos. Ojo, células encargadas de la defensa. A, glóbulos rojos. B, plaquetas. C, neutrófilos. ¿Cuál de los tres? Pregunta de examen. Los neutrófilos, que son los Neutrófilo. defensa. También los linfocitos. Sí, muy bien, Nuri. Glóbulos blancos. Pero ahí hay que tener en cuenta lo siguiente, Yuri Noreña, que no todos los glóbulos blancos, ¿no? Porque acuérdate que los que primero llegan a la herida son los neutrófilos, ¿cierto? Son los que primero llegan a la herida a atacar la bacteria. Los linfocitos son los encargados de tomar apunte para ver qué bacteria llegó, crear una inmunidad para que en la siguiente infección ya tenemos una inmunidad que la dan los linfocitos. O sea, los linfocitos, los T y los B, se encargan de dar la inmunidad tardía. Por ejemplo, el problema que tenemos con el COVID es que no teníamos inmunidad para ese virus. Él salió de la naturaleza y nos agarró sin inmunidad. Por eso es que ha producido tanta letalidad. Cuando ya nosotros adquirimos la inmunidad contra ese virus, es porque el linfocito ya lo desgranó, ya tiene los antígenos del virus y hace que produzca sistemas de defensa para defendernos del virus. ¿De acuerdo? Ojo, la inmunidad tardía la dan los linfocitos. La inmunidad de memoria o inmunidad tardía la dan los linfocitos. La primera respuesta a la infección la dan los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos. Si es una respuesta a parásitos que son grandes, los eosinófilos son los que más aumentan. Pero la primera línea de defensa son neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Los monocitos son los encargados de producir células que van a determinar también una defensa secundaria en asociación con los linfocitos. Los linfocitos nos dan una línea de defensa tardía. ¿De acuerdo? Todos ellos, entonces, pregunta de examen. Toda la línea hematológica, incluyendo glóbulos rojos, plaquetas, linfocitos, eosinófilos, granulocitos como el neutrófilo, vienen de una célula madre o célula troncal, ¿verdadero o falso? Ok, vayan anotando. El encargado en el sistema hematopoyético exclusivo de transportar la hemoglobina son linfocitos, plaquetas, eosinófilos o glóbulos rojos. Entonces ya van anotando, ¿no? Muy bien. Excelente. Muchachos,
¿Cuál es la célula de la línea hematopoyética que se encuentra en mayor cantidad cuando uno hace el recuento en el laboratorio? ¿Cuál es la célula sanguínea que se encuentra en mayor cantidad cuando hacemos el recuento en laboratorio? A, glóbulo rojo, B, plaqueta, C, linfocitos, D, monocitos, E, eosinófilos. Van a anotar esa parte, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede en un paciente que toma mucho licor y dura toda la noche tomando licor? ¿Qué sucede con la hemoglobina? Esa sí la van a averiguar, que es una pregunta que yo quiero que ustedes aprendan porque son muy inteligentes, pero la van a investigar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando el paciente toma durante la noche mucho licor? ¿Qué efecto produce en el riñón? ¿Y qué efecto produce en el sistema hematopoyético? ¿Ok? ¿Les quedó claro? El paciente duró tomando toda la noche licor. ¿Qué hormona se activa o se disminuye cuando tomamos licor que afecta al riñón y hace que el riñón trabaje de la manera que ustedes van a comprobar? Y eso hace que la sangre se concentre o se diluya. Esa es la pregunta importante para que ustedes prevengan a sus amigos y a sus familiares de lo que pasa cuando se toma mucho licor en el riñón y en la sangre. Y por eso produce problemas. Por eso llegan los pacientes a emergencia. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Díganme si les quedó claro para darles otra pregunta. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. ¿Dónde se produce la aldosterona? Aldosterona. ¿Qué efecto tiene en el riñón? ¿Y qué efecto tiene en la clase que vimos hoy, que es el sistema hematopoyético? ¿Ok? ¿Dónde se produce la aldosterona? ¿Dónde actúa en el riñón? ¿Cierto? Ya sabemos si es en el túbulo contorneado proximal, ya sabemos si es en el asa de Henle, ya sabemos si es en el túbulo contorneado distal o en el túbulo colector. ¿Qué efecto tiene la aldosterona y qué efecto me produce a nivel de sangre en cuanto a concentración de sangre o dilución de sangre, que es lo que más nos llega de emergencia? Paciente que estuvo tomando licor toda la noche, le hacen el examen de sangre y está o concentrada la hemoglobina o diluida. Y eso nos produce accidentes cerebrovasculares, pero quiero que ustedes lo averigüen, es muy fácil, muy sencillo, pero es lo que más nos encontramos nosotros en la consulta y lo que más ignoran los estudiantes de medicina, de bacteriología, de fisioterapia, de enfermería, de todas las carreras, ¿no? Entonces se ponen a tomar y se les olvida lo que aprendimos y producen accidentes severos, ¿de acuerdo? ¿Qué otra pregunta, muchachos? ¿Qué hormona que se coloca inyectada, que ya existe en las farmacias, aumenta la producción de glóbulos rojos? ¿Qué hormona aumenta la producción de glóbulos rojos? O sea, dentro de los compartimientos sanguíneo, específicamente esa hormona me va a actuar sobre una línea de toda la serie hematopoyética que vimos, de todas las células, de todas las formas que vimos. Esa hormona me va a actuar solo sobre una línea, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante saberlo porque ustedes la van a vender en sus farmacias. Otra pregunta. ¿En qué estructura del riñón se localiza la nefrona?
¿En qué estructura del riñón se localiza la nefrona? A nivel de la arteria renal, a nivel de la corteza exclusivamente, a nivel de la médula exclusivamente, o en la unión entre la corteza y la médula. ¿Anotaron, por favor? Escríbanme si anotaron. Muy bien, excelente. Ahí ya están las preguntas. O sea, si en el primer examen le fue bien, que es lo que yo quiero que ustedes aprendan, en este les va a ir mucho mejor. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Vámonos con otra pregunta, muchachos. El riñón está localizado en A, intraperitonealmente, B, por encima del diafragma, C, a nivel del espacio retroperitoneal. Ok, anótenla. ¿Dónde están los riñones? Necesitamos saber dónde están, porque nosotros lo que estamos midiendo en el examen de orina es lo que producen, pero tenemos que saber dónde se origina. A un paciente, otra pregunta, a un paciente con hipertensión arterial sistémica, ¿cómo está el flujo de sangre en la arteria aferente? ¿Cómo está el flujo de sangre en la arteria aferente? Acuérdese que la arteria aferente es la que llega al riñón y es la que determina la presión. O sea que si el paciente tiene presión alta, ¿cómo se supone que va a estar esa arteria para que el riñón controle la presión? Porque el riñón tiene el sistema inteligente, ¿cierto? Y ahí nos vamos para la otra pregunta. ¿Quién se encarga en el riñón de medir la variación de presión sistémica y de establecer su control? ¿Qué estructura renal se encarga de medir la presión sistémica y establecer su regulación? Ya ustedes lo tienen claro porque yo les insistí mucho en la clase anterior. ¿De acuerdo? Los linfocitos T se originan de... Ojo, esto es una pregunta capciosa, muchachos. Quiero que todos los 15 muchachos pilas que están conectados, de los 18 que empezaron esta mañana, no me pierdan esta pregunta, porque esta es la que hace la diferencia entre el 4-5 y el 4. Ojo, ojo. Todas las células en la médula ósea se producen en la médula ósea, ¿cierto? Excepto una. Busquen cuál es la única célula que no se produce en la médula ósea y que inicialmente se produce en los niños, que es la encargada de darle defensa. Y yo les dije en la clase que cuando ya estamos adultos, precisamente, muchachos, esa estructura en nosotros deja de funcionar, pero pasa a producir la médula ósea, sí, pasa a producir esa célula, pero originalmente se produce en niños en una estructura y por eso esa estructura le da el nombre a la célula. Esa es una pregunta muy importante y quien no estuvo pendiente de la clase de hoy no la va a responder, porque tiene que haber entendido el contexto, que es lo que yo quiero que les quede claro. Ustedes saben que mis clases son lógicas, quiero que les quede el contexto para toda la vida. ¿Cuáles son las células que en el niño le dan la defensa y se producen en una estructura específica? Búsquenla. Esa va a ser fija. ¿Ok? Excelente. Otra pregunta, muchachos. En un paciente con tuberculosis crónica,
Crónica quiere decir que lleva más de 10 años con su tuberculosis. Si hacemos un recuento de células sanguíneas, ¿cuáles son las células que trabajan crónicamente para darnos una defensa tardía? En un paciente con tuberculosis crónica, si le hacemos un examen de sangre, ¿cuáles son las células que se van a mostrar aumentadas porque son las encargadas de la defensa tardía? Para redondearles esa pregunta, muchachos, es cuando a nosotros nos vacunan, cuando estamos bebés, que es una vacuna para tuberculosis, que es una bacteria grande, nos colocan fragmentos de parásito, de bacteria, en la piel para que hagamos una defensa y si en un futuro nos contagiamos con un tuberculoso en el hospital, ya tenemos defensas. ¿Cuál es la célula que se encarga de darnos una inmunidad tardía para defendernos de la tuberculosis? Los linfocitos. ¿Cuáles? Los linfocitos. Pero tiene que decirme cuál. T. Los que dan la inmunidad tardía específica. Entonces, muchachos, yo les redondeo la pregunta para que les quede grabado en su cerebro para toda la vida. Cuando Simón Bolívar nació, la mamá tenía tuberculosis y él recibió leche con bacterias de tuberculosis. O sea, Simón Bolívar tuvo la tuberculosis desde que era niño, porque no había vacunas en esa época. Y él vivió toda la vida con la tuberculosis y murió joven de tuberculosis, ¿cierto? Cuando el doctor Koch aísla la bacteria de la tuberculosis y se la ve al microscopio, otro doctor decidió que se podía ayudar a crear una inmunidad para evitar la tuberculosis, que era la primera causa de muerte en Colombia, en Venezuela, en toda América y en todo el mundo. Resulta que habían hospitales especiales para la tuberculosis en Suiza y la gente que tenía plata se iba para Suiza a que le trataran la tuberculosis en el año de 1800. Y adivine cuál era el tratamiento para la tuberculosis en esa época, donde usted pagaba dólares caros para que le hicieran el tratamiento. A ver, quiero escucharlos a ustedes, muchachos. Mándenme mensajitos. Laila, que ha estado muy activa. Todos han estado muy bien. ¿Cuál era el tratamiento para tuberculosis en la época de Simón Bolívar, cuando no había vacunas ni había medicamentos, pero la gente se iba para Suiza? ¿Aló? Cuéntame. Perfecto, listo. ¿Cuánto falta para que lo que tú dices? ¿Cuánto? Listo, 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 listo. Listo, listo, listo. En 6 minutos me la finalizas, por favor. Ya les di a los muchachos las preguntas del examen, ya no me pueden rajar. Ok. Chévere, ingeniera. Gracias. Muchachos, el único tratamiento para la tuberculosis en la época de Simón Bolívar, donde la gente iba a Suiza a gastar millones de dólares, era aire y sol y descanso, que es lo mismo que estamos haciendo hoy con el coronavirus. No había vacunas. Cuando nace la vacuna, cuando Robert Koch descubre la vacuna, lo que hacemos es que las células, que ustedes me van a ver, la que me escribió las células está muy bien, esa es la línea, pero quiere que me diga cuál de las dos es la que hace la inmunidad, que nos da a nosotros defensa para cuando llegamos a trabajar al hospital. Yo que tuve 8 pacientes tuberculosos en la sala y no se me prendió la tuberculosis porque ya tenía la defensa. ¿De acuerdo, muchachos? Así que, por favor, ya están las preguntas hechas. Resolviéndome ese cuestionario, ya queda la clase englobada. Lean en lo de renal, que yo acá se lo integré con lo de hematopoyético, lo que me interesa. Y las preguntas van a ser así de sencillas. Así que, muchachos,
Los felicito por su conducta proactiva, los felicito por su ganas de aprender. El examen va a ser muy sencillo, como ya les expliqué, ya ustedes tienen el test. Por favor, las preguntas que les voy a colocar van a ser poquitas esta vez, van a ser unas 25, pero así de lógicas, ¿ok? 25 a 30 preguntitas, así de lógicas, ¿sí? Casos que ustedes aprendan, ¿de acuerdo? Claro, claro. Austin, por ejemplo, le voy a preguntar de su compañero Robinson en Barranca, que va a llegar el campesino con parásitos, ¿cuáles son los glóbulos blancos que se elevan en los parásitos? Que ustedes cuando el paciente le lleve el examen de glóbulos rojos, se va a dar cuenta, ¿ok? Sí, muchachos. Entonces quedamos así, un fuerte abrazo, los felicito. Cualquier pregunta por el correo Gmail, que es el que yo contesto todo. Gracias a usted, Laila, por su atención, eres muy amable. Gracias a todos a Evelyn, gracias. Y nos vemos entonces, muchachos, estamos a la orden. Tienen mi celular y tienen mi correo electrónico, cualquier cosa, quedamos así. Un abrazo, seguimos en contacto. Chao, pues. Chao, profe, buenos días. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Muchachos, sí.